En sus asientos y le quiero encargar una encomienda a alguno de mis hermanos obreros que veo que los jóvenes se fueron todos, la mayoría de jóvenes se salieron, que los traigan y que se cumpla aquella palabra que dice: "Ay, me congregaron a todos, varones, niños, mujeres, para que oigan, ¿verdad? Y aprendan". Hermanos, en esta tarde vamos a hablar de dos sucesos que pasan en la historia de la vida cristiana, comenzando desde la antigüedad, desde cuando se escribe el Antiguo Testamento y cuando se escribe el Nuevo Testamento. Cuando se escribe el Antiguo Testamento pasa un suceso, hermanos, muy grande. Cuando se escribe el Nuevo Testamento pasa otro suceso. Y los dos sucesos están relacionados, ¿verdad? Las causas son las mismas, tanto como del primer suceso, tanto como del segundo suceso, ¿verdad? Yo a veces, hermanos, para comprender la doctrina, el servidor analiza muchas cosas, hermanos. Muchas cosas que acontecieron, que por un lado, hermanos, se dejan ver cosas maravillosas, cosas impresionantes. Pero esas cosas impresionantes tienen dos puntos de vista. Lo impresionante puede decirse algo bonito como algo feo, como algo en realidad que uno no quisiera estar ahí. Por ejemplo, ahorita, hermanos, vamos a tocar o hablar del suceso bueno. Por ejemplo, ustedes ahorita, ¿cómo se sienten en este lugar, hermanos? ¿Se sienten cómodos? ¿Tienen calorcito? ¿O están contentísimos, verdad? ¿Cómo está la carne? Decía Cristo: la carne está enferma, más el espíritu está presto, ¿verdad? Dice: porque la carne nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Bueno, pero ¿cómo estamos nosotros, hermanos? Decía un hermano que yo lo estimo mucho, lo estimo porque quiero decir, se puede decir que aprendimos juntos estudiando la Biblia. Decía mi hermano Heriberto Flores: en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, el que no se quiera salvar es porque no quiera salvarse, ¿verdad? No es porque la salvación esté difícil, así que no se puede, hermanos. Decía él que ahorita en este tiempo la salvación la tenemos en charola de plata, así como nomás agárrala y llévatela. Es una oportunidad, hermanos, y es como algo que te la puedes llevar, cualquiera puede tener la vida eterna, así de sencillo. Antes, para que el pueblo de Israel celebrara esta fiesta, hermanos, no digan que fue fácil celebrarla nomás. No. Para celebrar esta fiesta, hermanos, murieron muchos. Murió mucha gente, se derramó sangre, pero mucha sangre, hermanos, para celebrarse esta fiesta. Murieron muchos inocentes para que pudiera celebrarse esta fiesta, hermanos. Y ahorita ya no. Para que la celebren ustedes ya no sucede así, ya está la salvación para que ustedes la puedan y para que nosotros la podamos ganar. Pero dice el libro de Moisés, vamos a buscar Éxodo, capítulo 5.
Éxodo capítulo 5, del versículo 1, y vamos poniéndole atención. Quiero pensar que ya estamos ahí. Dice así, fíjense, vamos a leer. Dice, versículo 1, después entraron Moisés y Aarón, entraron a Faraón, hermanos, y aquí hay que detenernos un poquito. Dice que entraron a Faraón. En la primera predicación que dio mi hermano Catalino, estos primeramente, hermanos, Dios los manda a Egipto, ¿verdad? Y Egipto, hermanos, representa el mundo. Egipto representa el mundo. Y el faraón, dice Ezequiel 29, yo a ti gran dragón, rey de Egipto. Dice, dragón. Dice allá en Apocalipsis 12, 9. Dice, ¿qué dice allí? Dice, a ver, alguien que me diga, ¿qué dice Apocalipsis? Apocalipsis 12, 9. Rápido, uno que sea diestro con la Biblia y que sea rápido. ¿Quién es el dragón? Sí, adelante. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Ezequiel 29, alguien que me quiera leer rápido así. Versículo 3 en adelante, o 2, versículo 2 en adelante. ¿Quién me quiere leer? Dice así, hijo del hombre, dice, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí que yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. ¿El gran qué cosa? Dragón. Que ya es en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río y yo me lo hice. Ay, fíjense, Faraón, ¿quién es el gran qué? El gran dragón. ¿Quién es el dragón según Apocalipsis? La serpiente antigua y que se llama Satanás. El mundo, hermanos, es Egipto, representa el Egipto. Y dice que Moisés se presentó ante el gran ¿qué? Faraón, que es llamado el gran dragón. ¿Verdad? Así es llamado. Y le dice, y le dijeron, Jehová, el Dios de quién? De Israel. Dice así, deja ir a mi pueblo, ¿a qué? ¿Para qué lo iba a dejar salir? ¿Sí están conmigo, hermanos, o no están conmigo? Amén. ¿Para qué lo iba a dejar salir? ¿O por qué quería Dios que los dejara ir? ¿Cuál fiesta, hermanos? ¿Qué fiesta era esa? ¿A qué fiesta se estaba refiriendo? ¿A la Pascua? ¿Verdad? ¿O a qué fiesta se estaba refiriendo? Cuando salieron de Egipto, cuando los deja ir, ¿cuántos días contaron que ya mis antecesores ya explicaron? ¿Verdad? Cuando sale el pueblo de Egipto, son 50 días, ¿verdad? Y llegan allá, hermanos, y se celebra una fiesta que se llama la fiesta del Pentecostés. A esa fiesta, ¿verdad? La primera fiesta, hermanos, para celebrarse esa fiesta, si nosotros analizamos todo el sufrimiento que aconteció para poderse llevar a cabo, hermanos, esta solemnidad,
quiere decir que nosotros ahorita, hermanos, ya la tenemos fácil. En aquel tiempo, hermanos, estuvo crítico. Tuvieron que morir todos los inocentes para poderse celebrar esta fiesta. Porque cuando dice deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta, se está refiriendo, hermanos, que iba a haber una fiesta, ¿verdad? Y es esta misma fiesta, hermanos, porque no está hablando de la Pascua. ¿La Pascua dónde se celebró? La primera fiesta de la Pascua, ¿en dónde la celebra el pueblo? En Egipto. Allí no estaba hablando de esa, estaba hablando de la segunda fiesta, ¿verdad? Y ahora nosotros, hermanos, cuando analizamos la doctrina, en el sentido espiritual es la misma. ¿De a dónde venimos nosotros para celebrar esta fiesta? ¿De a dónde venimos? ¿Quién es el mundo? Egipto. ¿Y quién nos sacó de allá? Cristo nos sacó. Pero no nomás nos sacó así, hermano. No, para que nosotros pudiéramos estar aquí. Miren, a Cristo no le fue fácil. O sí, la tuvo fácil Cristo. Por eso nosotros, hermanos, debemos de ¿cómo se dice? Debemos de tener en alto el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que para que nosotros, hermanos, tuviéramos estos privilegios, hermanos, se ha derramado sangre. Para que nosotros pudiéramos entrar, también tuvo que morir Cristo. También. Porque si Cristo no muere, nosotros no estuviéramos celebrando fiesta, hermano, ¿verdad? Entonces, no es esta fiesta de nomás de decir fiesta del Pentecostés y ya. No. Estas fiestas, hermanos, traen una enseñanza en donde las debemos de valorar, ¿verdad? Este día, o tomar en cuenta, por lo menos ponernos a pensar los sacrificios o el plan de salvación. Sigue diciendo, dice Éxodo capítulo 10 versículo 9. Vamos a ir viendo los pasajes, hermanos, que identifican, ¿verdad? Identifican, o que los pasajes que estamos viendo identifican a un pueblo. Capítulo 10, versículo 9 de Éxodo, dice así: y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, ¿verdad? Con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque tenemos, ¿qué cosa? Solemnidad a Jehová. No, hermanos, también ellos tuvieron, hermanos, Moisés quería, el faraón decía, bueno, vayan, pero no vayan ustedes solos. No, nosotros tenemos que ir con todo, con nuestros hijos, con nuestros abuelitos, con nuestros nietos, tenemos que ir con todo a celebrar solemnidad. ¿Verdad? Y entonces, hermanos, luego los dejó faraón que se fueran. No crean que el diablo, hermano, nos va a soltar así para que le sirvamos a Dios. No digan, ya te vas, vete, pues. ¿Quieres ir a guardarle allá, a celebrarle, allá a trabajarle, allá a celebrarle? Vete. No. La cosa no fue fácil, hermanos. El pueblo sufrió mucho, bastante. El pueblo de Israel, hermanos, sufrió para que todo esto se estableciera. Ahora ya está establecido, hermanos, ¿verdad?
Dice el versículo 9, hermanos, que y Moisés, dice el versículo 9, dice, y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir porque tenemos solemnidad a Jehová. Fíjense, hermanos, que también las fiestas, miren, estas fiestas, hermanos, quiero que me presten un poquito su atención. Estas fiestas, cuando hablamos de esas fiestas, ¿de qué pueblo hablamos, hermanos? ¿O de qué clase de gente hablamos? ¿Verdad? Estas fiestas, hermanos, ¿de a dónde vienen? O sea, ¿quién las comenzó a hacer y quién es ese pueblo? Cuando se habla de la fiesta del Pentecostés, se habla del pueblo de Dios, ¿verdad? Se habla del pueblo de Israel, a ese pueblo nomás. Cuando se habla del sábado, hermanos, se habla nomás del pueblo de Israel. Señales para mí, ¿verdad? Guardaréis pues el sábado los hijos de Israel. Solamente identifican a un pueblo que se llama Israel. Nada más. Si es la primera fiesta, hermanos, se establece o se hace o se le da una ordenanza a un pueblo que se llama Israel, y estas fiestas identifican a ese pueblo nada más, al pueblo de Israel, nada más, si es las cabañas, se les dio a los hijos de Israel, identifican solamente a ese pueblo, hermanos, al pueblo de Israel. Ahora, si el pueblo, por ejemplo, dejara las fiestas, entonces pierde sus credenciales. Es como cuando el que pierde su identificación ya no se podría identificar. Pero el pueblo de Dios se identifica por sus fiestas, por sus mandamientos, por sus leyes, ¿verdad? Hermanos, cuando sale el pueblo de Egipto al desierto para celebrarle fiesta, hermanos, pasa un suceso, o sucede algo, o también tiene un motivo o una razón. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué cosa es exactamente cuál es el motivo o cuál es exactamente el suceso que estamos celebrando ahorita? ¿Cuál es ese suceso, hermanos? Bueno, el suceso dice Deuteronomio, que ya lo vieron mis hermanos, pero para que no se acuerde, para que no tenga mucha memoria, dice Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, dice así: y dijo Jehová vino de Sinaí, y de Seir les aclareció, resplandeció del monte de Parán, y vino con 10,000, fíjense, ese es el suceso. En unas versiones que yo escuché ayer, aquí dice que vino con 10,000 santos, pero otra versión que yo escuché que estaba hablando que vino con 10,000 ángeles, ¿verdad? Y dice aquí que vino con 10,000 santos y a su diestra la ley de fuego.
Bueno, el motivo es, hermanos, que desde ese momento, ¿qué cosa se empieza a escribir? ¿Sí saben qué cosa se empieza a escribir? A ver, hermanos, ¿sí saben que? Miren, en ese suceso del Pentecostés, o la fiesta como llamada, la Chabó o Pentecostés, se comienza a escribir el Antiguo Testamento o los 5 libros de Moisés, porque todos los demás libros de los profetas están basados a los 5 libros de Moisés. Pero allí se escriben los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Ya de allí comienzan a predicar todos los profetas, pero a través de ese suceso. Ahora, de allí, cuando se escriben los 5 libros, esos libros, hermanos, tienen nombres, o se les conocen por nombres. El pueblo de Israel, hermanos, le llaman, le llaman como el canon, ¿verdad? Le llaman la Torá también. Y tiene muchos nombres, ¿verdad? Pero hay un nombre especial que también se llama, a los 5 libros se llama el Pentateuco. Y de ese nombre se saca la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? Que Pentateuco significa Pentecostés, y ahí viene, se saca el nombre de los 5 libros, ¿verdad? Y por eso se le llama la fiesta, lleva en estos tiempos, Pentecostés. También se le da el nombre de una fiesta quincuagésima por los que quiere decir 50 días. Por eso se le llama la fiesta quincuagésima, ¿verdad? Porque se llama la fiesta de los 50 días. Entonces, cuando se escribe todo eso, hermanos, y allí se le da nombre, ¿verdad? Y eso es lo que celebramos nosotros, ese nombre del Pentecostés. O también también se conoce por la data de la ley, también se le conoce. Entonces nosotros, hermanos, viendo las escrituras, la fiesta del Pentecostés tiene relación porque sí va a elaborar el Antiguo Testamento. Ahí se elabora el Antiguo Testamento. Ahora nos vamos al otro suceso, hermanos. Allá dice que dice que vinieron 10,000 santos, ¿verdad? Y hubo relámpagos y una espesa nube. Y dice que Moisés, hermanos, Dios escribió los 10 mandamientos, y allí se escribieron leyes, mandamientos y estatutos. Allí comienza la Biblia, la escritura de Dios, a escribirse en un libro, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, también tiene una finalidad de escribirse en un libro, porque se iban a descubrir muchas mentiras, hermanos, en ese tiempo. Miren, ¿saben de dónde se agarran muchas veces los falsos profetas? Que dicen, ay, hermano, me acaba de hablar Dios y me dijo esto, me dijo el otro. Se agarran desde antes de que se escribiera el Antiguo Testamento, porque como decían los predicadores, antes los mandamientos venían, pero eran verbales. Dios hablaba y los profetas respondían, y era verbal. Y allí sí Dios se manifestaba con el hombre. Dios le hablaba al hombre y el hombre respondía que era Moisés. Los profetas oían, ¿verdad?, lo que Dios decía, y ellos escribían, y era verbal.
no había un libro. Y ahora de ahí se agarran todos, hermanos. Todos los falsos profetas que no le hacen caso a la Biblia, sino que dicen que Dios le habló. Anoche me acaba de hablar el Señor, dice. Y me ha dicho que yo me abra una localidad. Me ha tocado el Espíritu Santo, hermano. Y me dijo, ábrete una iglesia y ponle por nombre. Dice, bueno, dice, hay uno que le habló el ángel Morón. Y dice, ábrete una, predica el Evangelio. ¿Verdad? O sea, hermanos, pura mentira. ¿Y saben qué es lo que, por qué es mentira? Porque se está escribiendo un libro, porque ya Dios ya no se le iba a declarar así al hombre. Ya cuando vino Cristo, hermanos, decía, el que crea en mí, como dice la Escritura. Y antes no era así. Antes el Dios, hermano, se manifestaba. Entonces, se iba escribiendo un libro, hermanos, y ya Dios ya nomás hablaba con los profetas, ¿verdad? Y dice que hasta por medio de sueños ya no hablaba ni así. Dice Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Sí estamos ahí, ¿verdad? Dice, y como se cumplieron los días del Pentecostés, ¿verdad? Estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo. Fíjense, ahí, hermanos, dice que vino un estruendo. ¿Pero de dónde vino ese estruendo? Vino como que el cielo tronó, ¿no? Como cuando está lloviendo y truena. ¿Qué cosa truena? En un tronido grande, como que la casa se estremeció, ¿verdad? Toda la casa se estremeció. En unas versiones así dice, ¿verdad? En nuestra versión dice que hinchó toda la casa, ¿verdad? O sea que se oyó adentro, hermanos. Y dice que versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿verdad? Que se asentó sobre cada uno de ellos. En otras versiones, hermanos, si ustedes leen la versión, dice que en lugar de decir que se asentó sobre ellos, dice se posesionó, ¿verdad? En lugar de decir dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. En otra versión dice que se posesionó en cada uno de ellos. La versión católica dice así, ¿verdad? O sea, como que descendió como que el Espíritu y se posesionó, es lo que dice, en cada uno de ellos. Es cuando recibieron el Espíritu, ¿verdad? Y es como cuando, hermanos, yo entiendo, si se puede entiende, como por ejemplo cuando echaron a Sadrach, Mesach y Abednego al fuego. Dice que echaron 3, ¿verdad? 3.
Pero dice que cuando fue el rey Abel, dice que vio a quién, a 4, ¿verdad? Que estaba con ellos. ¿Y ese quién era, hermanos? ¿Verdad? Era el ángel, ¿verdad? El ángel fue el que los protegió, el ángel fue el que los cuidó, el ángel fue el que los libró y el que los sacó. Bueno, así también, ¿verdad? El Espíritu desciende sobre ellos y él los iba como que Él los iba a ayudar. Tenían una misión, porque dice que se les repartió lenguas. Entonces, ¿para qué son las lenguas? ¿O para qué Dios nos da una lengua? Para hablar, ¿no? Entonces iban a hablar ellos, hermanos. Iban a hablar, ¿verdad? Y dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasó? Dice que comenzaron, ¿qué? A hablar en otras lenguas, hermanos. Y allí está un punto de confusión también en los seres humanos, ¿verdad? Que comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué dicen otras lenguas, hermanos? A veces uno se pone a pensar, ¿por qué dicen otras lenguas? ¿Por qué tuvo que decir en otras lenguas? ¿En cuántas? Yo le voy a preguntar aquí a mi hermana, ahí se me fue, hermana Susana. ¿Usted cree que en cuántas lenguas se habla la Biblia? ¿O en cuántos idiomas? ¿Usted cuántos cree que se habla la Biblia? Porque esas son las lenguas, ¿verdad? En muchas lenguas, muchas lenguas. Por ejemplo, aquí se habla la Biblia en inglés. Bueno, nosotros en español, pero aquí se habla los americanos. ¿Aquí la hablan en qué? En inglés. La Biblia es una lengua. Allá en México, ¿en qué lengua la hablamos? En español. Allá en China, ¿en qué lengua habla la Biblia? En chino ya van 3 lenguas, ¿verdad? En Francia, en otra lengua, ¿verdad? En Alemania, en otra lengua. En Israel, en otra lengua. Entonces, dice que se repartieron lenguas. Esos son los idiomas. Porque la Biblia sí va a hablar en qué? En muchas lenguas. Por eso el Espíritu, hermano, les habla en muchas lenguas, porque la Biblia sí va a hablar en muchas lenguas. Y ahora, para que me salgan por ahí con una plática, dicen, no, hermanos, ustedes para que puedan predicar bien en los sábados tienen que aprender a hablar en hebreo. No digo, ay, hermanos, si no entiendo la Biblia en español, menos en hebreo, ¿verdad? Y las lenguas por eso fueron repartidas, hermanos, porque se iba a hablar en muchas lenguas, en muchos idiomas. Dice, miren, estos son aquí abajo vienen, hermanos, los idiomas, las lenguas en las que la Biblia se iba a hablar. Porque nomás se hablaba, hermanos, dice que no los oíamos hablar en nuestra lengua en la cual fuimos nacidos. La Biblia nomás se hablaba en qué? En hebreo, ¿verdad? Pero no se hablaba en lenguas. Entonces tenía que cumplirse la profecía de Isaías. Dice, en otras lenguas les hablaré. O en otras lenguas. Y dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos religiosos, ¿de dónde vamos? De todas las naciones. Y en todas las naciones no se habla una sola lengua, ¿o sí?
¿O sí se habla una sola lengua? No. Entonces, ahora sí entiende a qué se refiere lenguas, ¿verdad? Idiomas. Dice que moraban judíos, religiosos de todas las naciones, ¿verdad? Entonces aquí, hermanos, precisamente es donde se cumple una palabra que dijo Cristo. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Sí, lean, hermano. Dice así: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues hasta lo último de la tierra, ¿verdad, hermano? En toda la tierra, más que nada. Lo último, en cualquier rinconcito de la tierra, hermanos, iba a llegar la palabra de Dios. Por eso dice que se le repartieron, ¿qué? Los idiomas, las lenguas. Y vamos a seguir leyendo ahí. Versículo 5. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntase toda la multitud y estaban confusos. Fíjense, la multitud, hermanos, era pues el pueblo, mucho pueblo, ¿verdad? Porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y vamos a parar un poquito cuando dice, porque cada uno les oía. O sea, como que tiempo pasado. Estos hombres, estos judíos religiosos que estaban en Jerusalén y que ya estaban reunidos, ¿qué idioma hablaban estando allí, reunidos? ¿Hablaban el idioma de donde venían ellos? No. No, es como cuando vayan a México, hermanos, hermanas, que van a visitar a México, no se les ocurre hablar inglés allá, hermanos. Tienen que hacer un poquito español, pero tienen que hablar en español, porque allá se van a México, empiezan a hablar en inglés y les hacen burla, les hacen bullying, ¿verdad? Entonces tienen que hablar en el idioma de su origen, allí. Así estos judíos. Ellos venían de otras naciones, pero allí hablaban su propia lengua, en la que fueron, en su misma lengua de ellos, que se llama hebreo. Por eso los que vivían allí dicen, bueno, yo pensaba que estos eran judíos, pero mira, están hablando, este habla romano, este habla español, yo pensaba que eran de aquí, ¿qué no? Porque les oímos hablar en nuestra propia lengua, ¿verdad? Hubo una confusión. Pero como estos varones que vivían en todas las naciones, hermanos, el plan de Dios era de que se predicara en su propio idioma, de donde venían cada uno de ellos, ¿verdad? Por eso dijo Cristo, ¿verdad? Que serán mis testigos, iban a recibir el Espíritu, la virtud del Espíritu Santo, y iban a hacer sus testigos en todos los confines de la tierra, pero en su propia lengua, en donde ellos vivían. Y dice el versículo 7, y estaban atónitos, maravillados, diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? Dice el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra, qué? Ahí aclara, en nuestra lengua, en que somos nacidos. O sea que antes de que descendiera el Espíritu Santo, antes de que lo recibieran, pues ellos hablaban su propia lengua, ¿verdad? Que es hebreo. Y miren, dice el versículo 8, dice, partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia,
en Judea y en, como dice, Capadocia y en el Punto y en Asia. Fíjense, Asia, ¿dónde queda Asia, hermanos? Es otro continente, ¿verdad? Continente asiático. Yo me imagino que son ellos quedan como Corea, como Japón, como China, es el continente asiático. Dice, y Pamfilia, no, dice Pirgia y Pamfilia en Egipto, o sea, Roma, ¿verdad? Egipto. Y en las partes de África, y de la otra parte de Cirene, y dice romanos, ¿verdad? Romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos. Romanos, cuando dice tanto judíos como convertidos, es que, hermanos, quiere decir que había judíos que eran romanos, pero que ellos reconocieron a Cristo, ¿verdad? En vida lo reconocieron, y a estos se les dio que hablasen en romano, para que ustedes me entiendan, en romano. Entonces ahorita en Roma se habla la palabra de Dios en esa lengua, pero ¿quién la llevó? Ahora aquí viene el punto, hermanos. Aquí viene lo bueno. ¿Quién llevó el evangelio a Roma? Un judío, un israelita, hermanos, porque dice que había judíos religiosos. Entonces, hermanos, este evangelio, ¿de quién es? Esta doctrina, ¿de quién es? Pues dice que había judíos religiosos, ¿no? De todo el mundo. Entonces, esta doctrina es judía, hermanos. Y ya vimos aquí que son 7 naciones en donde se hablaban diferentes lenguajes. Entonces, hermanos, cuando se llega el día del Pentecostés, era por una razón. ¿Qué cosa o cuál es esa razón, hermanos? ¿Cuál es esa razón del Pentecostés? Es la misma razón del Antiguo Testamento. Entonces la razón, hermanos, es esta, en que también se iba a elaborar el Nuevo Testamento. Esa es la razón del Pentecostés. De allí para acá, hermanos, se comienza a predicar, comienza Pedro, que fue la primera predicación su primera predicación de Pedro, ¿verdad? Y que en esa primera predicación convierte como 3,000 personas, ¿verdad? Los convierte Pedro. Y ya de ahí, hermanos, se sigue elaborando, ahí se escribe el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy, ¿verdad? Y ya nosotros, entonces, ya quedamos dentro del plan de salvación nosotros. Ya se abre una oportunidad para nosotros con el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, hermanos, allí la puerta estaba cerrada para nosotros, no teníamos entrada. Decía, a ver quién me quiere leer Efesios capítulo 2 versículo 11. Van a ver que nosotros en el Antiguo Testamento no teníamos entrada. Allí, a ver quién me quiere leer. Y ya vamos a ver nomás 2 textos más y vamos a terminar. Amén. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que eras llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. Sígale. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza, hermano, y aparte sin Dios. No teníamos parte nosotros. En otro tiempo, dice, atrás.
Entonces, ¿dónde entramos nosotros? En el Nuevo Testamento es la puerta. ¿Para quién? Miren, allí ya no entra el judaísmo. Ven, hermanos, les voy a decir algo. Miren, aunque como modo de no creerse, hermanos, pero ¿para quién se escribe el Nuevo Testamento? Así viendo la situación así, ¿para quién se escribe? Para los gentiles exclusivamente, hermanos. Miren, fíjense cómo son las cosas que Dios nos hace un testamento para nosotros. Pero que no es para los judíos, no, es para nosotros, ¿verdad? Ahí entramos nosotros. Pero, hermanos, para que también pudiéramos entrar nosotros, sucedieron muchas cosas, hermanos. Miren, para que nosotros pudiéramos celebrar esta fiesta y nos predicaran a nosotros. ¿Qué le pasó al apóstol San Pablo, hermano? Por meternos, ¿qué le pasó? Miren, le cortaron la cabeza, ¿verdad? Lo degollaron, y nomás por predicarle a los gentiles. Dice que unos murieron aserrados. Para que se escribiera el Nuevo Testamento, hermanos, muchos hijos de Dios que fueron del pueblo de Israel tuvieron que dar la vida por nosotros, para que nosotros ahora tengamos estos privilegios, fíjense. Y ahora nosotros, ¿qué cosa hicimos para tener esos privilegios? Ellos, ¿qué cosa hicieron por nosotros? Dieron la vida. ¿Y nosotros qué hicimos para celebrar esta fiesta? Y aquí ya nos está dando sueño, hermanos. Ya no aguantamos el calor. No, estos hombres, hermanos, para poder entrar nosotros en el plan de salvación, hermanos, el testamento se tuvo que llenar con sangre, es decir, con muerte, hermanos. Primeramente, la muerte de Cristo, hermanos. Esa muerte es como dicen por ahí, la más valiosa porque dice allá a ver, pónganse de pie, porque creo que ya me pasé. Pónganse de pie. Dice San Mateo capítulo 28. Porque a mí, si no me dice nada, yo me sigo, hermano, ¿verdad? Capítulo 28. Versículo 18 al versículo 20. Ya estamos todos ahí, ¿verdad? Vamos a darle lectura todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Versículo 18. Y llegándose Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Cristo, hermanos. Cuando muere Cristo, ahora sí se me ha dado todo el mundo, toda la tierra, toda potestad, toda clase de gente. Ya la gané, ya están. Ahora sí vayan y doctrinar ¿a quién? A todos los gentiles. ¿Verdad? Ahí ya Cristo nos abre una puerta, pero lo que tuvo que acontecer
para que nosotros celebremos estas fiestas tuvo que morir Cristo, hermanos. Tuvieron que morir los apóstoles por nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, dice, vayan y prediquen a todos los gentiles. ¿A quién les dice? ¿A los gentiles? No, a los apóstoles. Esta doctrina, hermanos, es de apóstoles y profetas, ¿verdad? Esa doctrina viene, hermanos, directamente de Dios, y nosotros, gracias a Dios y a su pueblo, ¿verdad?, que tenemos parte, nosotros juntamente con ellos, que nosotros ahorita no hemos hecho nada, hermanos, no hemos sufrido nosotros, esto no es nada, ¿verdad? Ahorita nomás, hermanos, lo que tenemos que hacer es ir y traer a gente para acá. Siquiera eso hay que hacer, hermanos, porque ellos dieron la vida por el Evangelio. Nosotros hay que hacer uso de conciencia nada más, que nos faltan otras, hermanos, para tener estos privilegios y para hallar gracia delante de Dios. Pasa a vosotros.